¿Y qué quiere hacer Filippi? Sacar 36 pagos, o sea, ir periódicamente al banco y sacar un pago, otro pago, y así completar 36 retiros. ¿De cuánto? De 10.000 pesos. O sea que el término de la renta va a ser 10.000 pesos cada uno de los retiros. ¿Y cómo van a ser esos retiros? Mensuales. Vencidos. ¿Por qué vencidos? Porque el primer retiro lo va a hacer a los 30 días. Y a su vez, la evaluación es que está aplicando una tasa mensual de interés, o sea que está una I sub 30 del 4%, o sea que si la cuota es mensual o el retiro es mensual, la tasa es mensual, o sea que en este caso no voy a tener que hacer ninguna equivalencia de factor. O sea, eso es lo primero que yo tengo que poder hacer y determinar para poder aplicar cualquier fórmula de renta, ¿está bien? O sea que acá todavía equivalencia de factores no aplico. Entonces dice, tengo que hacer el cálculo del valor actual de una renta inmediata de pagos vencidos. ¿Por qué renta inmediata? Dijimos, porque la renta comienza en el mismo momento en que quiero evaluarla. O sea, mi momento de evaluación es hoy. Hoy quiero determinar cuánto es lo que tengo que ir a depositar al banco para poder hacer 36 retiros. ¿Y cuándo comienza esa renta? Comienza hoy la renta. Pero ¿cuándo es el primer retiro? Dentro de 30 días. ¿Está bien? De vuelta. Entonces, ¿cuánto es lo que voy a tener que depositar yo en el banco? Y digo, valor actual es igual a la cuota, donde la cuota va a ser 10.000 pesos, que es lo que voy a retirar mensualmente. ¿Cuántos retiros voy a hacer? 36. Un ANI de 36. ¿A qué tasa? Al 4%. Aplico la fórmula, 1 menos 1 sobre 1 más I, que la I es del 4%. Lo elevo a la N, que la N, ¿qué es? Los 36 cobros que va a hacer Filippi, y lo divido todo al 4%. Eso me va a dar 189.082,82. O sea que él depositando hoy 189.082,82, va a poder retirar a partir de la finalización del primer mes 10.000 pesos. Así durante 36 meses. Ahora, en el segundo caso, que plantea el trabajo práctico, dice que el primer cobro lo va a querer hacer al inicio del mes. O sea, ustedes pónganse en situación. El primer cobro de los 10.000 pesos lo va a querer hacer al inicio del mes. O sea, como que ustedes van al banco, hacen el depósito en el banco para poder hacer los 36 retiros, pero a su vez, en ese mismo momento, hace el retiro de los primeros 10.000. ¿Está bien? O sea, el momento de evaluación de la renta es hoy, porque hoy quiero determinar cuánto es lo que hoy yo tengo que ir a depositar al banco. ¿Y cuándo es el comienzo de la renta? También comienza hoy. Pero en lugar de ser de pagos vencidos o de cobros vencidos, porque el primer cobro lo voy a hacer al final del mes, el primer cobro lo voy a hacer al inicio del mes. ¿Está bien? Entonces, mi momento es inmediata, pero en lugar de ser de pagos vencidos, va a ser inmediata de pagos adelantados, porque mi primer retiro va a ser en el momento cero. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. En el primer ejemplo que diste, dijiste que esta fórmula es una tasa efectiva. Claro. Por eso la I sub 30, ¿ves? Ahí. Pero que íbamos a tener que, porque justo esa parte me perdí, que íbamos a tener que usar equivalencia de factores cuando nos den otra fórmula. Claro, por ejemplo, vamos a hacer una abstracción antes de continuar con el ejercicio. ¿Quién me habla, Santiago o Sergio? Santiago. Santiago. Antes de continuar hacemos como una abstracción. Ponele que acá Santiago te esté diciendo que vas a hacer 36 retiros de 10.000 pesos cada uno al 12% anual de interés. ¿Está bien? Sí. Entonces, como yo te digo acá que la fórmula del ANI, la cuota es mensual, la tasa yo dije que tiene que ser mensual también para poder aplicar el cálculo matemático.
Sí, tienen que ir en Entonces, si concordancia. la tasa si yo acá te hubiese dado una tasa efectiva anual del 12%, antes de poder aplicar la fórmula, acá ¿qué tendrías que poner? Como ahí. A ver, si tienes una calculadora, decime, dada una tasa efectiva mensual del 12%, ¿cuál sería la tasa subperiódica? Y es, Hacelo redondo con 12, ¿no? Hace 360 sobre 30 para que te dé redondo en 12. ¿Qué tasa tendría que poner yo acá? eh, 21,56. No, o sea, de vuelta. Yo te digo, como dato, 36 pagos mensuales de 10.000 pesos al 12% efectivo anual. O sea que esa es una TEA del 12%. ¿Qué vas a tener que hacer con esta TEA? Calcular la tasa efectiva mensual, la I sub 30. Entonces, ¿cómo Sí, hiciste? ¿Cuál es el factor de equivalencia? 1 es, más, 1 más I, sí, igual ¿igual a qué? a la tasa subperiódica. Bueno, ¿y cómo es? 1 más I es igual Eh, a... a 1 más I sub 30 y Sí, eso elevado a la 360 sobre 30. muy bien. ¿Y cuánto me dijiste que te da ese cálculo? Bien. ¿Estamos todos o estamos... Esto que está haciendo Santiago los tiene que seguir ustedes también como una práctica. Me A da mí me dio 0,009. Te 0 tiene que claro. 0,948. Sí, 94,88. Exacto. O sea que te va a dar 0,948%. O sea que vos acá, en lugar de ser el 4, va a ser 0,948%. ¿Está bien eso? Bien. Bien. De vuelta, si en lugar de darte una tasa efectiva anual te diera una tasa nominal, de vuelta, tendrás que hacer el cálculo con esa tasa nominal. En lugar de ser 1 más I, ¿qué va a ser? 1 más JM sobre M JM elevado a sobre la M M elevado a la... es Sí, igual a bien. 1 más I sub 30 elevado a la 360 sobre 30. Y ahí calcular la tasa superiódica. Bien. ¿Está bien? Bien. Gracias. No hay nada. Bien. Fíjense que acá, que lo importante del ejercicio anterior, que cuando ustedes aplican el concepto de la renta, de este ANI, esta renta lo está trayendo automáticamente al momento cero. Cuando ustedes aplican este cálculo, ¿sí? Automáticamente la renta los está trayendo al momento cero. Ahora, en el caso de ser una renta inmediata de pagos adelantados, si alguno tiene alguna duda me frena, porque no me va a hacer hablar de gusto para tener que volver después para atrás. Yo necesito que usted me diga, entiendo o no entiendo, ¿está bien? Como me dijo Santiago, tengo una duda, es conveniente que me frenen ahora y no frenarme dentro de 4 casos porque es una pérdida de tiempo. Acá cuando apliquemos la fórmula, ¿sí? De una renta inmediata de pagos adelantados, fíjense cómo es la fórmula. Acá yo estaba hablando de esta A, de este ANI, donde esta A me está denotando que es de pagos vencidos. Esta A me está denotando que es de pagos vencidos. En este caso, como la renta es de pagos adelantados, aplico esta A, donde esta A, ¿qué me está denotando? Que la renta es de pagos anticipados. ¿Es de pagos anticipados? Sí. Anticipados o adelantados, ¿no? Es de pago anticipado. Son 36 cobros que voy a hacer de manera anticipada. ¿A qué tasa? A la tasa del 4%. Ahora, esta fórmula de este ANI de pagos adelantados, ¿cómo es? Voy a hacer el ANI por 1 más I. Fíjense, ¿qué aplico para poder hallar el valor de esa renta de pagos adelantados inmediata? El ANI, ¿sí? Que coincide, el ANI, que coincide, pero a ese cálculo lo voy a tener que multiplicar por 1 más I. Entonces, hago todo el mismo cálculo,
y me lo tengo que multiplicar por 1,04. ¿Y por qué hacen esto? Y acá es lo importante para ustedes poderlo analizar. Fíjense, cuando aplican esta primera parte del cálculo, ¿sí? Esto es todo esto, ¿no? Esto es todo esto que está acá abajo. Ahora, si ustedes esto lo desglosan, esto que está abajo, ustedes lo desglosan, y aplican esta primera parte del ANI, que coincide con esta, ¿a dónde lo va a estar trayendo esta primer parte del cálculo cuando ustedes apliquen la renta? Al periodo anterior, en la recta de tiempo. ¿Me siguen? Porque la matemática es la matemática. Si a ustedes, en este caso, aplicando el ANI, automáticamente los trae al momento cero, cuando en este caso aplican este cálculo matemático, esta renta es como que matemáticamente dentro de la recta de tiempo lo va a estar llevando al momento -1. Pero su momento de evaluación es el momento cero. Entonces, ¿qué tienen que hacer con todo este cálculo matemático que los trajo hasta el momento -1? Lo tienen que multiplicar por 1 más i. ¿Para qué? Para que este cálculo, valuado al momento -1, les caiga al momento cero. ¿Me siguen con eso? ¿Por qué hacen este cálculo? O sea que acá, ¿qué aplican? La renta vencida y la multiplican por 1 más i. O sea que si ustedes esta primera la saben, la renta inmediata de pagos vencidos la saben, la renta inmediata de pagos adelantados también la tienen que saber, porque este ANI, ¿a qué va a ser igual? Al ANI vencido por 1 más i. Pero ¿cuál es la explicación conceptual de por qué esa renta la tienen que multiplicar por 1 más i? Porque cuando ustedes apliquen esta primera parte de la fórmula, los va a estar trayendo al momento -1, a un periodo anterior. Por eso es que esa renta la van a tener que multiplicar por 1 más i para que les caiga al momento cero. ¿Me siguen con eso? O sea, que ese depósito que van a tener que hacer va a tener que ser de 196.646,13. Si ustedes ya conocían este resultado, ¿qué hacían con este resultado? Lo multiplicás por 1 más i. Exacto. Si ustedes conocían este resultado, hacían 189.082,82, lo multiplican por 1 más i y les tiene que dar 196.646,13. Pero es importante que ustedes, de vuelta, si ustedes conocen una sola y la mecánica de esa renta, cómo funciona, el resto las van a tener que sacar por deducción, digamos. No es necesario que se tengan que acordar todas las fórmulas, sino ver cómo trabaja esa fórmula y cómo este ANI los va a estar llevando dentro de la recta de tiempo. ¿Sí? Entonces, acá vimos las rentas inmediatas, donde el momento de evaluación es hoy. Hoy comienzan. Ahora, esa renta inmediata, donde yo la quiero evaluar hoy, yo tengo que ver si es de pagos vencidos, que se da al final del periodo, o adelantado. Bien. El segundo caso que vamos a ver son las rentas diferidas. ¿Sí? Entonces, en el ejercicio decía que el señor Filippi quería hacer un depósito en el banco, pero el primer retiro va a tener un diferimiento de 6 meses. Entonces, la renta va a ser diferida. La renta va a ser diferida 6 meses, pero de pagos vencidos. La renta va a ser diferida, pero de pagos vencidos. Yo esto, ¿cómo lo voy a graficar? Yo voy a decir, ¿cuál es mi momento de evaluación? Hoy es mi momento de evaluación, porque hoy yo quiero saber cuánto tengo que ir a depositar al banco para después hacer 36 retiros. Pero ese primer retiro va a tener un diferimiento. ¿De cuánto? De 6 meses. O sea que entre el momento de evaluación de la renta y el momento de inicio de la renta, hay un periodo de diferimiento de 6 meses. Esto es lo que se puede asemejar cuando piden periodos de gracia. ¿Vieron que dicen van a sacar, no sé, Argentina pide un periodo de gracia o coloca un bono con periodo de gracia? ¿Qué quiere decir? Que hoy pide un préstamo, hoy le dan plata y la va a empezar a pagar más tarde. Entonces, durante ese periodo que no paga, se le llama periodo de gracia. No quiere decir que no haya un interés implícito, porque acá durante estos 6 meses de diferimiento va a haber un interés implícito, porque el valor tiempo del dinero corren por esos 6 meses de diferimiento. Lo mismo cuando en un préstamo o en un bono hacen periodo de diferimiento. Que no pague es otra cosa, pero que durante ese tiempo no haya un devengamiento de interés es otra, ¿está bien? Entonces,
Lo que yo le estoy queriendo decir es que esto que estamos viendo como una renta tiene un montón de aplicaciones. O sea que ustedes acá tienen que abrir el panorama en cuanto a su aplicación. Si a ustedes en el parcial, hoy vieron operación financiera compleja y dice, dado que Argentina colocó un bono o buscó un crédito en el cual lo va a devolver en tantas cuotas, con tal periodo de gracia, ¿está bien? Y con tales características, ustedes dijeron, pará, nosotros no vimos préstamo todavía, sí, pero ojo, ese préstamo no deja de ser una renta. O sea que ustedes, cuando les diga préstamo, no se queden circunscritos en préstamo como préstamo, que es lo que nos quedan ver dentro de 2 clases, sino como préstamo dentro de qué concepto, de la operación financiera compleja, dentro de una asociación de capitales. Hoy me dan plata para devolver en cuotas. Pues esa cuota puede ser dentro de 30 días, la puedo empezar a pagar hoy o puedo tener un plazo de diferimiento. ¿Me siguen? O sea, lo que les estoy queriendo decir es que cuando empiecen ahora a pensar en rentas, empiecen a ver en los distintos casos en que se puede dar una renta en la vida diaria, digamos, ¿no? Desde un alquiler, desde un sueldo, desde una facturación, ¿está bien? Desde un bono o desde un dividendo, ¿está bien? Entonces, ahí empiecen ustedes a tratar de ver cómo pueden ir aplicando este concepto. Entonces, acá están los 6 meses de diferimiento. Empieza hoy la renta. Perdón, empieza dentro de 6 meses la renta, pero hoy la evalúo. Ahora, dentro del periodo de inicio de la renta, porque la renta comienza en el periodo 6, ¿cuándo va a ser el primer cobro? En el mes 7, porque es vencida. O sea, la renta es diferida 6 meses, la renta es diferida 6 meses, o sea que va a iniciar en el mes 6, pero el primer cobro, ¿cuándo lo voy a hacer? Pasados 30 días, porque es vencida. ¿Me siguen, no? Entonces, ¿cómo hago para evaluar esta renta diferida 6 meses de pagos vencidos? Digo, el valor actual es igual a la cuota por un ANI. Fíjense, ¿qué aplico acá? El ANI del vencido. El ANI del vencido. No varía. Pero esa renta, cuando yo le aplique este ANI de 36 pagos o cobros al 4% mensual, ¿a dónde me va a estar trayendo ese cálculo matemático? Ese cálculo matemático me va a estar trayendo el momento 6. ¿Me siguen? Porque si de la misma manera, cuando yo aplico el ANI acá, automáticamente me va a traer el momento 0, cuando yo aplique este ANI, me va a estar trayendo el cálculo del momento 6. Pero ¿cuál es mi momento de evaluación? Mi momento de evaluación es hoy. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esa renta que me quedó en el momento 6? Actualizarla. 6 periodos. ¿Cómo lo actualizo? Por 1 más I a la menos M, donde esta M no va a ser, como vimos en la clase pasada o la anterior, donde M era la frecuencia de capitalización, sino que esta M que me va a ser la cantidad de periodos de diferimiento. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la cantidad de meses de diferimiento? 6. Acuérdense que va de la mano. La tasa es mensual, el M va a ser 6. ¿Está bien eso? Pero como yo vengo trabajando con la tasa mensual, automáticamente me va a tener que salir. ¿Sí? Entonces, aplicándole el 1 más I a la menos M, la renta la voy a llevar del momento 6 al momento 0 porque mi momento de evaluación es el momento 0. Entonces, como mi momento de evaluación es el momento 0, todos los capitales sí o sí tienen que ir a recalar a este momento. ¿Está bien? Fíjense, o sea, que si ustedes ahora, fíjense qué diferencia hay entre esto y esto. Miren, o sea, yo acá aplico la primera parte. ¿No? Acá apliqué la primera parte. Pero fíjense qué diferencia que hay entre los 149.434,89 y los 189.082,82. ¿Qué es la diferencia que hay entre esta fórmula? ¿Qué diferencia hay entre esta fórmula y esta fórmula que está acá? ¿Cuál es la única diferencia? La actualización. Este 1 más I a la menos M. Estos 6 meses. Entonces, la diferencia que hay entre esos dos valores, ¿qué es? Que durante estos 6 meses,
hubo un interés devengado. O sea, yo haciendo un depósito menor, porque el depósito que yo estoy haciendo es más bajo, haciendo un depósito menor, voy a poder retirar los 36 pagos de 10.000 pesos. ¿Pero por qué? Porque durante esos 6 meses que yo no pude tocar la plata en el banco me estuvo devengando intereses. O sea, yo deposito, durante 6 meses no la puedo sacar la plata del banco, para recién a partir del 7º mes empezar a hacer el primer retiro. O sea que yo durante esos 6 meses que tuve que dejar el capital en el banco colocado, me generó un interés. Esta es la misma explicación para cuando el Estado pide un crédito con periodo de gracia. Que me dé la gracia, fenómeno, pero no me está regalando el interés. Acá no le estoy regalando yo el interés al banco. No le regalé el interés al banco, sino que el banco me lo reconoció. Me lo reconoció a través de ¿qué? De la diferencia que tengo que pagar entre este valor y el anterior. Sería la explicación para poder analizar que por más de que haya diferimiento, hay devengamiento. ¿Por qué hay devengamiento? Porque estoy aplicando el concepto de actualización, el 1 más i a la menos m. Bien. Ahora vamos a ver la renta diferida, ¿sí? Pero en lugar de ser de pagos vencidos, esa renta diferida es de pagos adelantados. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir que sea de pagos adelantados? Que de vuelta, entre el momento de inicio de la renta y el momento, perdón, entre el momento de evaluación de la renta y el momento de inicio de la renta hay 6 meses de diferimiento. Pero como la renta es de pagos adelantados, el primer retiro, ¿cuándo lo voy a hacer? En el momento 6. ¿Está bien? Si en el caso del vencido, el primer retiro lo hacía en el momento 7, en el segundo caso, que la renta es diferida de pagos adelantados, lo hago en el momento 6. Pero sigue habiendo 6 meses de diferimiento. O sea, ¿cómo hago yo para evaluar esa renta diferida en 6 meses y que los pagos sean adelantados? Entonces, ¿qué voy a aplicar? De vuelta, la fórmula va a ser la cuota por el ANI, donde este ANI de vuelta me está diciendo que esa renta es de pagos adelantados, de 36 cobros de la tasa del 4%, y que lo voy a tener que multiplicar por 1 más i a la menos m, porque 1 más i a la menos m es el periodo de diferimiento que hay entre el momento de evaluación y el momento de inicio. Ahora, tengo que desagregar esta fórmula del ANI adelantado. ¿Y qué voy a decir? El ANI va a ser el ANI vencido por 1 más i. O sea, esto que está acá, lo desagrego como lo hicimos anteriormente y voy a decir, va a ser el ANI vencido por 1 más i. ¿Esto por qué? Porque es adelantada, y lo multiplico por 1 más i a la menos m. ¿Qué pasaría con esta parte acá? Cuando yo aplico esta parte que está acá, me va a pasar como en el caso que vimos inmediata de pagos adelantados. Si yo aplico esta parte que está acá, me va a pasar lo mismo que con la renta inmediata de pagos adelantados. Cuando yo haga el cálculo de esta parte de la fórmula, ¿a dónde me va a estar trayendo? Al momento 5, matemáticamente. Al multiplicarlo por 1 más i, ese valor que me quedó evaluado al momento 5, lo llevo al momento 6. Y al multiplicarlo por 1 más i a la menos 6, lo voy a estar trayendo 6 meses por los periodos de diferimiento. O sea que con esto estoy trabajando lo adelantado y con esto que está acá, lo diferido. Esto es lo mismo, si yo esto lo resumo, ¿qué va a ser? La parte vencida, el ANI vencido, y esto lo puedo trabajar como 1 más i menos m más 1. Entonces me va a quedar el ANI vencido por 1 más i a la menos m más 1, que es a la menos 5. ¿Por qué? Porque yo qué podría decir, fíjense, esto que está acá, que es de manera resumida, ¿por qué? Porque cuando yo aplico esto que está acá, ¿qué dijimos? Que la renta, matemáticamente, ¿a dónde me va a caer? Al mes 5. Entonces yo, ¿para qué hago el cálculo de llevarlo hasta acá para volverlo a traer? Cuando directamente esa renta evaluada al periodo 5 la puedo actualizar, que es lo que estoy haciendo acá. Directamente el valor que me da acá, por 1 más i a la menos m, o mejor dicho, a la menos m más 1, a la menos m más 1, lo actualizo directamente. ¿Está bien? Acá, de vuelta, es práctica. Es ir viendo ustedes cómo van quedando posicionados dentro de esa recta de tiempo.
¿sí? Esa es la importancia de ubicarse en la recta de tiempo. Bien. Vimos las inmediatas, vimos las diferidas, cada una de pagos adelantados y vencidos. Ahora bien, vamos a ver ahora las rentas anticipadas. Y dentro de las anticipadas, vamos a ver las vencidas y las adelantadas. Entonces, normalmente las rentas anticipadas se dan mucho en los planes de ahorro, ¿sí? ¿Vieron esos planes de ahorro en los cuales uno va pagando una cuota para poder licitar algún auto? Y son de crédito cerrado, entonces son de autoahorro, ¿por qué? Porque uno va depositando una cuota, uno puede lograr sacar el auto, pero si uno no logra sacar el auto, bueno, después le devuelven parte de la plata depositada. Por esa plata que ustedes van depositando hasta tanto obtener el auto, es un autoahorro, por eso es autoahorro. Por ese ahorro les van a reconocer un interés, ¿no? Entonces, sería este caso de una renta anticipada, tendría alguna similitud con esa circunstancia, donde están pagando o retirando de manera anticipada una determinada cantidad de dinero. Bien, entonces, ¿cómo hago para evaluar esa renta anticipada? Yo digo, ¿cuándo empieza la renta? La renta comienza hoy, pero el primer cobro lo voy a hacer al final del mes. ¿Sí? La renta comienza hoy, el primer cobro lo voy a hacer al final del mes, pero ¿cuál es mi momento de evaluación de la renta? Porque es una renta anticipada. Mi momento de evaluación es en el mes 18. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para evaluar esa renta que es anticipada en 18 meses respecto del momento de evaluación? Y digo, el valor actual es igual a la cuota por un ANI de 36, porque los 36 cobros son 36 cobros, no varían los 36 cobros, siguen siendo esos mismos. Lo que cambia es mi momento de evaluación de esa renta. Entonces, va a ser un ANI de 36 por 1 más I a la M, donde esa M, ¿qué me va a estar diciendo? La cantidad de meses en los cuales está anticipada esa renta respecto de la evaluación. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes apliquen el concepto del ANI, donde acá me está denotando que es de pagos vencidos, cuando yo aplique ese concepto de ANI, en la recta de tiempo, ¿a dónde me va a estar llevando matemáticamente este cálculo? Este cálculo me va a estar llevando al momento cero, como si fuese, ¿qué? Una renta inmediata de pagos vencidos. Porque este cálculo, si yo hago ese cálculo fríamente en la recta de tiempo, ¿a dónde me va a estar llevando? Es como si yo estuviese trabajando con una renta inmediata a pagos vencidos. Al momento cero me va a estar diciendo. Pero mi momento de evaluación es este. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer con el capital que calculé acá? Lo tengo que capitalizar por la cantidad de meses que hubo de anticipación. Entonces lo tengo que multiplicar por 1 más I a la M. Por 1 más I a la 18. Entonces lo capitalizo para determinar el momento de evaluación. Bien. Y el último caso que vamos a ver respecto de los valores actuales es la renta anticipada 18 meses de pagos adelantados. O sea, mi momento de evaluación es el mes 18. ¿Cuándo comenzó esa renta? ¿Cuándo se inició esa renta? En el momento cero. Pero en lugar de que el primer retiro sea al final del mes, ese primer retiro, los 10.000, es al inicio de ese periodo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago para evaluar esa renta anticipada 18 meses de pagos adelantados? Digo, valor actual es igual a la cuota por un ANI, donde me está denotando que es de pagos adelantados, y acá tengo los periodos de anticipación. Esta no varía, sigue siendo como. Esta de pagos adelantados, ¿cómo se trabaja? Con un ANI vencido, y lo tengo que multiplicar por 1 más I. O sea, siempre que sea de pagos adelantados, ¿qué tengo que hacer? Siempre que esté hablando, multiplicarlo por 1 más I, ¿no? Sí. Sí, Exacto. yo en realidad hago el ANI con el N-1. Con el N-1, N-1. claro, Para este caso, para las anticipadas.
porque si poner 36 No, 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 no. no es lo mismo que poner 35, y si pones No. 36 y capitalizás por 1 más i, no es lo mismo que poner, ¿no? Mirá, vamos a hacer lo siguiente. Qué buen disparador que me diste, Silvia. Vamos al primero, ¿sí? Y hagamos matemáticamente. Ahí Silvia me dijo que es lo mismo hacer 36 que 35, ¿no? Entonces todo el mundo haga. Sencillo, vamos a hacer de 5 pagos. Calcular el valor actual de una renta de 5 pagos, ¿sí? De 5 pagos mensuales, de 5.000 pesos cada uno, 5 pagos mensuales de 5.000 pesos cada uno al 2% mensual. Y hagamos el primer caso, que es de pagos adelantados. Perdón, que es de pagos vencidos. Y para el segundo caso, que es de pagos adelantados. ¿Está bien? Entonces, tengo una renta de 5 pagos de 5.000 pesos cada uno a una tasa mensual del 2%. Les pido que calculen el valor actual para el caso adelantado y para el caso vencido. Y díganme cuánto es el valor actual de cada uno. ¿Está bien? A ver, Silvia, decime cuánto es lo que te da cada uno de los casos. Lo estoy haciendo, profesor. ¿Sí? Algo debo estar haciendo mal, me da pagos vencidos 471,34. No, te tiene que dar 23.567,29. O sea, ¿qué tenés que hacer con la calculadora? Agarrá y hacé 1 menos. ¿Tenés la calculadora ahí? Sí, sí, así es. 1 menos 1 dividido 1,02 elevado a la 5, y a ese resultado lo dividís por 0,02. ¿Eh? Me faltaba eso. Sí, me da 23.567. Con 29. Y el segundo caso, a ver cuánto te da. Multipliqué por 1 más i, como hiciste vos, y me va a dar 24.038. Bueno, 64. siempre... Ahora, si lo hago como decía yo, a ver cuánto da. No, Yo no sé, lo debo haber sacado de teoría, que hacía 1 menos b a la n menos ¿por qué 1. te digo? Porque vos al hacerlo por 4, este ANI que te está determinando la cantidad de cuotas de pagos o de cobros. Y en el ejercicio que yo te estoy diciendo, ¿cuántos cobros o pagos hubo? 5. 5. Entonces, si vos haces el cálculo con 4, ¿qué estás diciendo? ¿Que hubo 4 cobros o 4 pagos? Y no hubo 4 cobros o 4 pagos. Pero la Hubo primera 5. cuota ya está actualizada, profesor. No, no importa, pero en el cálculo matemático, porque la primera cuota que está actualizada, vos en el cálculo lo tenés que sumar. No lo estás sumando para el cálculo. Después, hacelo de vuelta con esto. Esto te tiene que, a vos, este primer ejemplo,
Hacelo con ese caso. Vas a ver qué te va a estar faltando. O sea, este ejemplo, hacelo como si fuese adelantado. Donde va, acá, si fuese adelantado, ¿qué tendrías que hacer? Si fuese anticipada con esto. Los 1.000 pesos están valuados en este momento. O sea, con esos 1.000 pesos no haces nada. ¿Me seguís? Con esos 1.000 pesos no tendrías que hacer nada porque es anticipada. Con los 1.000 pesos que están en este momento, lo traes. Y con los últimos 1.000 pesos que están en este momento, los traes. Pero para poder aplicar la fórmula de renta anticipada, sí o sí, en el N vas a tener que poner las tres cuotas. No 2, las 3, porque si no, no te va a dar el último cálculo. ¿Está bien? Eso tened en cuenta porque es una de las grandes fallas que tienen al momento de resolver. Cuando vos te dice cantidad de cuotas, de cobros o de pagos, si en este caso son 5, el N es 5. No pongas 4, porque son 5. Después analizarlo un poquito más Y ahí con lo hice y tranquilidad. da otra cosa. Sí, te va a dar otra cosa. Andate al primer ejemplo que yo di, a este sencillo, para terminar de cerrar ese tema. Eso es lo que te va a dar el puntapié de que estabas metiendo la pata ahí. Bien. Llegamos hasta acá. En el caso de que sea de pagos adelantados, de vuelta, como es de pagos adelantados la renta, va a ser, aplico el ANI vencido, lo multiplico por 1 más I, ¿sí? Porque por el tema de que es adelantada, y lo multiplico por la cantidad de meses de anticipación. ¿Y por qué hago esto? Porque cuando yo aplique el concepto de la renta, de vuelta, matemáticamente me va a traer el momento menos 1, lo multiplico por 1 más I, para que con este 1 más I, la renta me la va a estar trayendo en este momento, y después lo multiplico por la cantidad de meses de anticipación que hubo 18. Para este caso, ¿qué va a ser? ¿Cómo lo puedo resumir? En 18 más 1 es 19, para que me dé directamente y hacer un solo cálculo. ¿Está bien? Como en el caso anterior, yo hacía menos m más 1, para este caso va a ser m más 1. Esto es muy sencillo. Ustedes acuérdense, la fórmula del ANI tradicional, ¿sí? Las demás las van a poder sacar. Es importante que ustedes de vuelta sepan cuál es el momento de inicio y cuál es el momento de evaluación de esa renta. Si estamos hablando de pagos adelantados o estamos hablando de pagos vencidos. ¿Sí? Una vez que ustedes determinan eso, y es fundamental hacer la recta de tiempo. Es fundamental hacer esta recta de tiempo. Porque ustedes, una vez que ustedes plantean esa recta de tiempo, es cómo van a hacer para llevar y traer esos capitales. Bien. La segunda parte del ejercicio, acá lo que determinamos que es el valor actual. Todo lo que determinamos ahora era el valor actual, que era la cantidad de plata que él tenía que ir a depositar al banco. La segunda parte dice, suponiendo que el señor Filippi constituiría un capital con los mismos datos, o sea que él quiere constituir un capital, ¿sí? ¿Cuál es el capital acumulado al final del plazo? O sea que él, en lugar de hacer un primer depósito en el banco, para hacer 36 retiros de 10.000, él lo que quiere es ir al banco todos los meses, depositar 10.000 y decir, ¿cuánto es lo que yo junté al final de los 36 depósitos? ¿Cuánto es lo que yo junté al cabo de los 36 depósitos? Entonces, ¿yo qué quiero determinar? Un valor final. ¿Cuánto es lo que yo junté de plata en el banco? O sea que lo que quiero determinar es un valor. Si ese valor final es de una renta vencida, es de una renta vencida, si yo lo que quiero determinar es un valor final de una renta vencida, ¿qué quiere decir una renta vencida? Yo hoy comienza la renta. Hoy comienza la renta. Hoy. Pero mi primer depósito de 10.000 pesos, ¿cuándo los voy a hacer? Al final del mes. Hoy comienza la renta, pero mi primer depósito lo voy a hacer al final del mes. ¿Y cuál es mi momento de evaluación? Y lo que yo junte al cabo de los 36 depósitos. Mi momento de evaluación, ¿cuál va a ser? Lo que yo quiero calcular después de haber hecho los 36 depósitos. Entonces, ¿cómo hago para calcular ese valor final? La cuota por un SNI. La cuota por un SNI. Donde ese SNI, ¿qué va a ser la N?
La N, ¿qué va a ser? Los 36 depósitos que yo hice mensualmente de términos vencidos. Y la I es el 4% mensual. De la misma manera que en el ANI la cuota va de la mano de la tasa, en este caso también los depósitos o la cuota va de la mano de la tasa. La fórmula del ANI, la fórmula del SNI, ¿qué va a ser? 1 más I elevado a la N menos 1, todo dividido I. Entonces yo digo, si ustedes no hubiesen conocido lo que es el cálculo de una renta de valor final, donde aplican el concepto del SNI, y hubiesen aprendido simplemente lo que era una operación financiera simple, ¿qué tendrían que haber hecho? 36 operaciones financieras simples, 36 operaciones financieras simples para lograr determinar cuánto es lo que junte acá. Entonces, ¿qué tendría que hacer con los 10.000? Capitalizarlas. 10.000 por 1 más I elevado a la N, más 10.000 por 1 más I elevado a la N, así sucesivamente hasta encontrar el valor que yo obtengo acá. En vez de hacer 36 operaciones financieras simples, ¿qué voy a hacer? Una operación financiera compleja que me determina cuánto es el monto obtenido, que es 775.983 pesos. Ahora bien, en el caso de que el valor final es el valor final, pero de una renta de pagos adelantados, ¿qué quiere decir? Hoy comienza la renta, pero el primer depósito, ¿cuándo lo voy a hacer? Hoy. En el caso que era vencido, lo hacía dentro de 30 días el primer depósito, pero en el caso de que es una renta adelantada, el primer depósito es hoy. Hoy voy y hago el depósito. Entonces, ¿cómo hago para evaluar esa renta de pagos adelantados? Aplico el SNI, donde esta S me está denotando que es de pagos adelantados. Y este SNI, ¿a qué va a ser igual? De vuelta, a lo mismo que vimos anteriormente, al SNI de pagos vencidos por 1 más I. ¿Por qué? Porque cuando yo aplique este SNI, de la misma manera que este cálculo me llevaba al final de la renta, ¿sí? Cuando yo aplique esto, ¿dónde me va a estar llevando? Al periodo 35. Matemáticamente, la matemática es la matemática. Esta operación me va a estar cayendo en el momento 35. Pero ¿cuál es mi momento de evaluación? El mes 36. Entonces, sí o sí lo tengo que capitalizar un mes por 1 más I. Y yo conozco el resultado de este. ¿Qué hacía con este resultado? De vuelta, lo multiplicaba por 1 más I y automáticamente me daba 807.022,46. ¿Está bien? Entonces acá, ¿qué vimos? Rentas. En este caso vimos rentas inmediatas, rentas diferidas y rentas anticipadas. Vimos en valor actual, de pagos vencidos y de pagos adelantados, y vimos el valor final, de pagos vencidos y de pagos adelantados. El resto de los ejercicios que están a continuación de este son para determinar lo mismo, pero es analítico, digamos. Esto es lo que a ustedes les va a servir como para ir desagregando esas fórmulas que vimos recién. Tanto el ejercicio 2, ¿por qué? Porque están todos vinculados, ¿no? El 1 está vinculado con el 2, porque utilizan los mismos datos. El 3 está de la mano con el 1 y el 2, porque es para determinar el tiempo. Acá yo quiero, ¿qué quiero determinar? La cuota. Acá, ¿qué quiero determinar? El tiempo, la cantidad de cuotas, o de pagos, o de cobros. ¿Sí? Acá, este lo vamos a ver después, pero este que te va a permitir calcular la tasa de interés. Este después lo vamos a ver tranquilamente, yo se los dejo ahora como para que ustedes lo miren, pero lo que a ustedes les va a determinar es para poder determinar la tasa de interés. Y son aproximaciones. Bien. Vamos a ver el ejercicio 15, como para Las aproximaciones son las de Bailey y las fórmulas de Bailey. Claro, ¿por qué? Porque ahí vamos a ver diferentes métodos, que acá están descritos los distintos métodos, pero esto lo vamos a ver tranquilo una vez que veamos rentas, ahí las vamos a terminar de cerrar. Pero está uno de los métodos de aproximaciones, es el de Bailey, ¿está bien? Después está interpolación proporcional, tablas financieras, ¿sí? Y acá están, ¿ves? Yo acá dejo
Les dejo aclarado los 5 métodos. Pero esto tranquilo, después lo miramos. Esto sería para el cálculo de la tasa de I. Y acá yo les dejo los métodos. Método de iteraciones sucesivas, el método de las tablas financieras, el método de la interpolación lineal, el método de la interpolación proporcional, ¿sí? Y el método de Bailey. Los 5 métodos que nos permiten determinar la tasa I, ¿sí? A la cual estuvo calculada esa operación financiera, ¿sí? Son métodos que nos acercan al valor, después tenemos que ir hilando filito para poder hacerlo. A mí, yo siempre el que más usé fue el de iteraciones sucesivas, ¿está bien? El de iteraciones sucesivas es a mí digamos, el que más rápido y el que más resultado me dio. De vuelta, esto, vean tranquilo rentas, una vez que ya están cancheros, la renta, estos métodos son los que te permiten a vos determinar la tasa I. Y esa tasa I, cuando ustedes hagan muchos cálculos, o sea, hagan muchos ejercicios de rentas, ¿sí? Van a agarrar agilidad con la calculadora. Es importante que ustedes para estos ejercicios agarren la calculadora, se sigan amigando con la calculadora, porque cuando ustedes apliquen el ANI, ¿sí? Ese ANI que es 1 menos 1 sobre 1 más I elevado a la n sobre I, ¿sí? Tienen que agarrar digamos, la mecánica del uso de la calculadora para no pifiarle e ir haciendo ejercitación. Lo mismo que para el SNI, el 1 más I elevado a la n menos 1 sobre I, eso, agarren la calculadora, ejerciten. Una vez que ustedes hayan ejercitado y hayan, digamos, internalizado lo que es una renta, ahí recién vayamos a ver lo que es el cálculo de la tasa I y cómo llegar. Porque una vez que vos tengas esa agilidad, ¿sí? Con los dedos, y yo te diga, che, pero usá el método de iteraciones sucesivas que es el más fácil. Porque vos con iteraciones sucesivas, para hallar esa tasa I, vas a determinar primero un límite inferior, un límite superior, y una vez que determines y te vayas acercando, porque lo que te va a dar es un rango, dándole a la calculadora con 3, 4 ejercicios, vas a poder aproximar a la tasa I. Acá me estoy adelantando para el parcial. Cuando ustedes en algún ejercicio le pidan que calculen la tasa I en una operación financiera compleja, en un parcial no le van a decir, vean con exactitud el valor que le tiene que dar 1,04 de la tasa de interés. ¿Me siguen lo que yo te quiero decir? Lo que le va a decir es, más o menos, que hagan algún cálculo que a uno lo aproxime. Entonces vos decís, mira, yo utilicé el método de iteraciones sucesivas, planteé un máximo, un mínimo, empecé a iterar, y llegué a 3, 4 cálculos que me aproximaron al 1, algo. Entonces yo cuando revise el parcial diga, mira, el método que está utilizando para llegar al cálculo viene con una lógica. Entonces, fue de 3 a 4, de 4 a 3 a 2 y a 1, y está ahí cerca de la tasa. Entonces conoce el método. Está acertado. Entonces no va a desaprobar porque no dice que el cálculo matemático de esa tasa de interés tiene que ser 1,40321. ¿Está bien? Eso es importante, que ustedes cuando aprendan el método sepan aplicarlo y sepan demostrar de que pueden analizarlo y tener un razonamiento. ¿Está bien eso? Eso, bueno, vamos a dejarlo para un poquito más adelante. Así no los abrumo con esa parte que va a ser más complicada. Yo les había dicho anteriormente, que fue una de las preguntas que me hizo Sergio, que yo le dije siempre que el término de N, que N era la cantidad de cuotas o pagos, digamos, cobros o pagos que tenga esa renta, esa N, la cantidad de cobros o pagos que tenga esa renta, y la I, que está vinculada con esa N, tienen que ir de la mano. Si en el ejercicio que vimos en el primero, donde el cobro era de 10.000 y la tasa era mensual del 4%, esa renta, donde la tasa coincide con la cuota, la tasa mensual, la cuota mensual, se llaman rentas sincrónicas. Sincrónicas porque tanto la tasa, la referencia de la tasa, como la referencia de la cuota van de la mano. Cuota mensual, tasa mensual. Sincrónicas. ¿Sí? Están sincronizadas. Ahora puede haber ejercicios donde le estén dando como dato una cuota con una referencia distinta a la de la tasa. Entonces no van de la mano. ¿Sí? Son asincrónicas. Entonces yo para poder sincronizar
esos dos datos, para poder sincronizar esos dos datos, ¿qué tengo que hacer con la tasa? La equivalencia de factor. Entonces, con la equivalencia de factor, determino el valor de tasa que se amigue con el referencia de la cuota para transformar esa asincronía en una sincronía. ¿Está bien? Que vayan de la mano. Y acá en este primer ejercicio que van a ver ahora, son esas rentas asincrónicas. Entonces yo digo, una persona devolverá en 10 cuotas semestrales vencidas de 5.000 pesos cada una. Una persona devolverá en 10 cuotas semestrales vencidas de 5.000 pesos cada una. La institución que financia la operación le informa que el costo financiero es del 15% efectivo mensual. Dice que determine el valor de la deuda. O sea, la cuota, ¿cómo es? Semestral. ¿Y cómo es la tasa que me está dando como dato? Efectiva anual. O sea, acá hay una sincronía. Yo, para poder aplicar matemáticamente el concepto de renta, sí o sí voy a tener que hacer, ¿qué? Equivalencia de factor. Para esta tasa efectiva mensual, llevarla a una tasa que Efectiva semestral. efectiva semestral. Importante siempre de vuelta, hagan la recta de tiempo, vean cuál es el momento de inicio y cuál es el momento de evaluación. Acá se está diciendo, ¿cómo es la renta? Vencida. ¿En qué momento quiero evaluarla? Hoy quiero evaluarla. ¿Y cuándo comienza el primer pago de desembolso? Dentro de 30 días. ¿Está bien? N, cantidad de cuotas, 10 cuotas. La cuota, 5.000. La tasa es anual. La pregunta, ¿cuánto es lo que debo, cuánto es la deuda que yo debo hoy? Entonces dice, acá yo les digo esto como para un recordatorio. Sabemos que la renta a calcular con los datos que disponemos es asincrónica. ¿Y por qué? La respuesta es que no hay una sintonía entre el periodo de las cuotas, que son semestrales, y el de la tasa de interés, que es anual. Con lo cual, antes de resolver el cálculo de la renta, debemos hallar aquella tasa equivalente semestral. Así, de esta manera, la cuota y la tasa pasa a ser sincrónica. Entonces, ¿qué hago acá? Resuelvo la equivalencia de tasa. Entonces, la tasa equivalente semestral es del 7,135%. Una vez que yo obtuve la tasa como dato, aplico el concepto de renta. Entonces, ¿qué digo con la renta? Que es una renta inmediata de pagos vencidos. Es una renta inmediata de pagos vencidos. Aplico la fórmula de renta inmediata de pagos vencidos. 5.000 por el ANI, donde la N va a ser 10 y la tasa 7,135. Aplico el concepto matemático y yo determino que el valor de la deuda es 34.899,08. Bien, entonces yo digo, Juan, ¿qué hizo Juan? Fue al banco y sacó un préstamo de 34.899,08. Lo va a devolver en 5 cuotas, perdón, lo va a devolver en 10 cuotas de 5.000 pesos cada una. Juan fue al banco, sacó 34.899,08, lo va a devolver en 10 cuotas de 5.000 pesos cada una. ¿A qué tasa se financió Juan? Entonces, ¿qué sería esa la pregunta? ¿Cuál sería la incógnita ahí? Repito, Juan fue al banco y sacó un crédito de 34.899,08. ¿Cómo lo va a devolver Juan a ese crédito? En 10 cuotas mensuales, vencidas, de 5.000 pesos cada una. La pregunta sería, ¿y a qué tasa se financió Juan? ¿Cuál sería la incógnita ahí? La tasa de interés. La tasa de interés, la I. Esa va a ser la incógnita. Entonces, para poder aplicar o obtener esa incógnita, que es la I, es lo que voy a tener que aplicar algunos de estos métodos que recién Silvia me estaba preguntando. Este ejercicio es lo que a mí me va a poder determinar y hallar esa tasa I. ¿Me seguís? Yo, Sí. Juan, ¿cuál era el que siempre usaba? Una vez que aprendió, ejercitó y jugó con los números, etc. ¿Cuál era el que más resultado le daba? A mí me daba resultado el de iteraciones sucesivas, porque yo me sentía cómodo. Otro podrá sentirse cómodo con otro. Son métodos de acercamiento. ¿De acercamiento a qué? ¿A qué me va a acercar ese valor? A la tasa. A esta tasa. O sea, en el parcial, el que me dice, mirá, Juan, la I a la cual se financió Juan
en el crédito ese fue del 7,135%, ¿qué? Este 7,135, ¿qué es? Semestral. Semestral. Si a mí venís vos, Silvia, hiciste el cálculo y dije, mira, Juan, a mí el cálculo al cual vos te financiaste fue del 7,135% semestral. Porque usé tal vez, y te sacaste un 10, indefectiblemente. Ahora, aquel que utilizó el método de iteraciones sucesivas y fue obteniendo un valor para llegar a ¿qué? A 7,135. Y empezó, qué sé yo, el primer número con el que iteró por él fue el 10 o el 11. Iteró, jugó con el número y dijo, no, pará, el 11 no es. Sé que más no va a ser. El 15% no va a ser, que va a tener que ser menos del 11. ¿No? Y juego con el 9. Y sé que con el 9 tampoco me da. Tampoco va a ser 10. Y juega con el 8. ¿No? O sea que esa tasa la va achicando, va bajando. Y juega con un 5%. Y dice, no, pará, con un 5% me pasé. O sea que va a estar entre el 5 y el 8. Y sigue jugando. Y después llega que está entre el 6 y el 7. O entre el 7 y el 8. ¿Me seguís? Yo digo, che, como alumno el chico está entendiendo que está haciendo iteraciones, que se está acercando a un valor y que ese valor va a estar, qué sé yo, entre el 6,50 y el 7,50, por decir un valor, ¿no? No me dijo que es Profe, 7, sí. no, para encontrar ese valor vos tenés que tener de referencia hacia el valor actual, ¿o no? Claro, bueno, podés tener Entonces, como incógnitas más de 2. bien, Bueno, podés tener como incógnita el valor actual o la deuda, la cuota y la tasa. No, vos siempre tenés que tener como incógnita una. bien. O sea, te darían todos los datos y tenés como incógnita Por la eso es tasa de que interés. ¿qué planteé yo? Yo dije, Juan fue al banco y sacó un crédito de 34. ¿Cómo lo va a devolver Juan? En 10 cuotas en 10 cuotas semestrales vencidas de 5.000 pesos cada una. ¿Cuál es la única incógnita que me queda? La Bien, tasa. Entonces, de vuelta, haciendo ese ejercicio, uno va a ir demostrando que él sabe determinarlo. ¿Por qué? Porque el 7,135, ¿qué te lo da hoy? ¿Quién te da ese valor del 7,135? Una tabla de Excel. Vos en un Excel vas, llenás 10 celdas en un Excel y el Excel, por fórmula de matemática financiera, al toque te lo saca. Entonces, lo único que acá uno está buscando es la interpretación del número. Después el cálculo hoy te lo da el Excel, te lo da. O sea, que acá lo que buscamos es que el alumno interprete. El otro que uno le puede plantear es lo siguiente, a ver, vamos de vuelta. Yo digo, Juan fue al banco y sacó 34.899,08. Y lo va a devolver en 5 cuotas semestrales vencidas de 5.000 pesos cada una y él se financió al 7,135%. ¿Cuál sería la incógnita ahí? ¿En cuántas cuotas o pagos devolvió él el dinero? Entonces, la incógnita va a ser N. ¿Me siguen? O sea que ustedes tienen que ir empezando a jugar con esos números para ver qué es lo que me está pidiendo. Bien. Vamos a ver el siguiente ejercicio, a ver qué es lo que nos pide. Acá hay otra cosa que es muy importante y que acá ejercicios van a ser un montón. Acá lo más importante es tratar de interpretar el ejercicio. Uno a veces, cuando uno en el parcial o en el ejercicio, acá después de hacer 50 veces el mismo ejercicio, uno se lo va a acordar de memoria. Uno acá está preocupado y yo lo voy a entender. Ustedes están preocupados en qué me van a poner en el parcial, digamos. En el parcial yo lo que les digo es traten de interpretarlo. Interpretarlos es el 85% del parcial, porque después si ustedes matemáticamente aprendieron, ejercitaron y demás, no tienen que tener problema. Acá lo importante es la interpretación de lo que me está pidiendo el ejercicio y qué es lo que a mí me va a determinar la decisión que yo vaya a tomar. O sea, ustedes tienen que tranquilamente interpretar, ver lo que me está pidiendo, ¿sí? Antes de llegar a la circunstancia de hacer los ejercicios matemáticamente. Porque muchas veces uno interpreta mal y es natural, porque no deja de ser un texto. Pero en base a eso, lo que ustedes después es la decisión que tomen. O sea, antes de hacer cualquier cosa, léanlo tranquilo, mírenlo, vean qué es lo que me está pidiendo, y después de ahí empiecen a aplicar la matemática, ¿está bien? Entonces, el segundo ejercicio dice, un señor espera reunir 100.000 pesos en 30 cuotas mensuales vencidas. Un señor.
espera reunir 100.000 pesos en 30 cuotas mensuales vencidas, pero al momento de efectuar el depósito número 20, decide retirar 5.000 pesos, decide retirar 5.000 pesos. Acá tendría que ser una mayúscula, ¿no? ¿A qué valor deberá llevar cada una de las cuotas constantes restantes para lograr reunir el monto inicialmente esperado? La tasa empleada es del 18% nominal anual con capitalización mensual. Entonces, de vuelta, un señor espera reunir 100.000 pesos en 30 cuotas mensuales vencidas, pero al momento de efectuar el depósito número 20 decide retirar 5.000. ¿A qué valor deberá llevar cada una de las cuotas constantes restantes para lograr reunir el monto inicialmente esperado? La tasa empleada es del 18% nominal anual con capitalización mensual. Bien. Uno diría, uno quiere constituir 100.000 en 30 cuotas. Determina una cuota que es lo que él tendría que depositar periódicamente para llegar a los 100.000. Si uno en alguna parte de esas 30 cuotas retira plata, en algún momento la cuota tendrá que aumentar, me imagino yo. Porque si no, no voy a llegar al monto que deseo obtener. ¿Está bien? Entonces, primero que tengo que hacer, ¿la cuota va de la mano con la tasa? No, la cuota es mensual y a mí como dato me está dando una nominal anual con capitalización mensual. O sea que primero, ¿qué tengo que buscar? La sincronía. Busco la equivalencia de tasa. En base a la tasa nominal, obtengo la tasa mensual efectiva. Primer punto. Segundo punto, yo diría, yendo de lo más básico a lo más complejo, digo, yo tengo que juntar 100.000 pesos con 30 cuotas. ¿Cuánto era lo que yo tenía que depositar mensualmente para poder obtener ese valor? ¿Sí? Entonces yo digo, valor final es igual a la cuota por un SNI, porque los depósitos como eran vencidos, o sea que aplico este SNI. Tengo que hacer 30 depósitos a la tasa del 1,479, aplico la fórmula y digo, yo haciendo 30 depósitos vencidos mensuales de 2.672,35, llego a obtener 100.000. ¿Sí? Ahora bien, si no hubiese retirado los 5.000 pesos en el momento 20, ¿sí? Habiendo efectuado 30 depósitos de 2.672,53, al cabo de los 30 meses obtendría un monto de 100.000. Ahora bien, como hice ese retiro, seguramente las cuotas de la, acá tendría que decir, perdón, de la 21. Acá tendría que decir de la 21. Ahora bien, como hice ese retiro, seguramente las cuotas de la 21 a la 30 deberán ser mayor a fin de compensar esa diferencia. ¿Está bien eso? Seguimos hasta acá, ¿no? Yo sé que la cuota que siga, la 21, la 21, la 21, va a tener que ser más grande que 2.672 para lograr juntar ese monto. Entonces, ¿yo qué digo para poder lograr determinarlo? Y una manera, acá podría haber más de una manera, de acuerdo a cómo cada uno lo pueda interpretar. Para calcular eso debería, el monto que yo junté al momento 20, yo sé la plata que yo junté al momento 20. Deposité la 1, la 2, la 3, la 4, hasta la 20, yo sé cuánto junté. ¿Cuánto es lo que junté? 61.669,92. ¿Qué apliqué? La cuota por un SNI de 20 a la tasa del 1,479 y yo sé que al momento 20 yo junté esta plata. ¿Qué pasó con la plata que yo junté a ese momento? Le tengo que restar los 5.000. A esa plata que yo junté le tengo que restar los 5.000. Entonces, cuando le resto a los 61, le resto los 5.000, ¿cuánto es lo que me quedó en el banco? Me quedó 56.669,62. ¿Está bien? Ahora, con esa plata que yo junté acá, que fueron 56.669,62, si yo los capitalizo por los 10 meses que me quedan,
estos 56.669,62, que es producto de 20 cuotas, me da un valor de 65.634,39. Espero que si alguno se quedó, me diga Juan, frená y arrancá de vuelta. Yo sé que con esas primeras 20 cuotas, al final de los 30 meses, hubiese juntado 65.634,39. Con lo cual, con las 10 cuotas que me faltan, la 21, la 22, la 23, la 24, la 25, la 26, la 27, la 28, la 29 y la 30, ¿sí? ¿Cuánto es lo que tendría que juntar para llegar a los 100.000? 34.365,61. La diferencia entre lo que junté con las primeras 20, capitalizadas hasta el final, porque yo que dije, ¿qué tenía que hacer con todos los capitales? ¿Llevarlos a qué momento? A mi momento de evaluación. Yo una vez que determino el momento de evaluación, todos los capitales tienen que ir a parar a ese momento. Entonces, estos 56.669 es plata de qué momento. ¿Alguien puede decir estos 56.669 es plata de qué momento? Momento 20. Del momento 20. Y yo sé que mi momento de evaluación, ¿cuál es mi momento de evaluación? El 30. El 30. O sea que todos los capitales tienen que ir a parar al mismo momento. O sea que sí o sí lo tengo que capitalizar 10 meses para que estos 65.634,39 es plata de qué momento? Del momento 30, pero correspondiente a las primeras 20 cuotas. O sea que yo sé que con las 10 cuotas restantes que me están faltando, ¿yo cuánto voy a tener que juntar? 34.365,61. Entonces, ¿qué tengo que determinar acá? El valor, esos 34.365,61 De la cuota. sería mi monto a juntar con cuántas cuotas. Con 10. cuotas. Exacto. Esa es la incógnita, la cuota. ¿Vieron acá? Mirá, fíjate acá. Tengo el valor que tengo que juntar. ¿En cuántas cuotas? En 10 cuotas. ¿A qué tasa? Al 1,479. ¿Cuál es la incógnita acá? La cuota. La cuota es mi incógnita. ¿Cuál es la cuota que tengo que depositar? 3.213,93. O sea que yo voy a hacer 20 depósitos. ¿20 depósitos de cuánto? De 2.672,35. Retiro los 5.000. Y a partir de la cuota 21, ¿cuánto voy a tener que depositar? 10 cuotas de cuánto? De 3.213,93. Para que con todo eso, ¿cuánto tengo que juntar? 100.000. ¿Está bien? Sí. Profe, te hago una consulta. Sí. En caso de que la cuota sea la misma, o sea, que sean los 2.000 y pico que habíamos dicho, y nos digan a cuánto tiene que subir la tasa de interés. Muy bien, bueno. En ese caso, lo que haces es, no lo capitalizás al momento 30, sino que, o sea, lo que yo estoy pensando es los 56.669, o sea, hacer todo lo mismo y dejas como incógnita la I. O sea, Igual. acá, o sea, la primera parte, indefectiblemente va a ser la misma. Sí. Pero acá, ¿cuál va a ser la incógnita? En lugar de la cuota, porque la cuota seguiría siendo 2.672,35. Acá la incógnita, ¿qué pasaría a ser? Y La tasa de Y, interés. claro, porque acá, si la cuota la mantenés invariable, la I, ¿cómo va a tener que ser? Mayor. Mayor, porque el banco te va a tener que pagar una tasa de interés más grande para lograr constituir ese capital que te está faltando de que de 5.000. claro, eso, pero no cambiaría los 34 por los 100.000, o sea, no sería igual a 100.000, esa era mi duda. No, ¿por qué? Porque vos después todo lo demás lo estás llevando ya. Por eso que es importante la interpretación, o sea, de vuelta. La interpretación juega un papel preponderante al momento de analizar cualquier ejercicio, digamos. Cuanto más claro sea el ejercicio y lo que a vos te está preguntando el ejercicio, y uno, digamos, no le va a pifiar, digamos. Ahora, si la interpretación, o porque el texto tiene algún problema, o porque lo que uno interpreta es erróneo, lo que es erróneo porque vos por ahí interpretaste el texto mal y después cuando uno te lo lee de vuelta, dices, uy, metí la pata, sí, tenía razón, lo interpreté mal. Pero bueno, eso es, ya le digo, es el 85% del parcial o de cualquier problema. Interpretar bien lo que me está pidiendo o interpretar bien los datos que tengo. Y de vuelta, ¿qué es lo que busca el parcial?
ese parcial es datos que existen en una empresa, datos que existen en la economía. Con esos datos que existen en la economía y ante una situación problemática que yo tengo, esos cálculos que yo haga, ¿qué son? Mis papeles de trabajo. Con esos papeles de trabajo, esos cálculos que voy a hacer, ¿qué voy a estar sustentando yo? La decisión que tome. ¿Qué hago? ¿Saco el crédito o no saco el crédito? ¿Invierto en un plazo fijo o no invierto en un plazo fijo? ¿Compro una máquina o no compro una máquina? Esa decisión que le está pidiendo en el parcial es la decisión que ustedes van a sustentar con esos papeles de trabajo, que es el parcial. ¿Está bien? Y eso de vuelta, es la interpretación del parcial que ustedes hagan. Bien. Todos los ejercicios están resueltos con alguna explicación, o sea que no tendrían que tener problema para llegar a la explicación de cualquiera de los ejercicios que van a estar resueltos acá. Fíjense este otro que tenemos aquí. Ya digo, todos los ejercicios van a estar todos resueltos con alguna explicación, como para tratar de orientarlos y llegar a la conclusión, ¿está bien? Después dice, en este caso, determine la suma mensual que debe invertirse en un fondo de inversión para hacer los siguientes retiros. O sea, determinar la suma mensual que debe invertirse en un fondo al 4% mensual para lograr retirar los siguientes importes. Dice, desde el sexto mes y durante 5 meses voy a retirar 10.000. En los siguientes 5 meses voy a retirar 20.000 y en los últimos 5 meses voy a retirar 30.000. Acá se le dice, tener en cuenta que el momento de evaluación es cero y que durante todo el lapso de la operación financiera la tasa es del 4%. O sea, durante todo el tiempo que duró la operación financiera, la tasa es del 4% mensual. Las cuotas, ¿cómo son? Mensuales, ya que hay sincronía, no tengo que hacer ninguna equivalencia de tasa. Y que el momento de evaluación es cero. Entonces, ¿cómo hago para evaluar esa renta? Fíjese, la renta, el momento de evaluación es cero. ¿Cuándo comienza esa renta? En el momento 5. Pero en el momento 5, ¿cómo es esa renta? Respecto al momento 5, que es donde inicia esa renta. Vencida. Vencida. O sea, comienza en el momento 5, voy a tener 5 meses de diferimiento, pero es una renta vencida. Entonces, ¿cómo hago? De vuelta, valor actual es igual a ¿qué? A la primera parte, cuota, por un año de 5, porque ¿cuántas cuotas tengo de 10.000 pesos? 5, fíjate Silvia, tengo 5 cuotas de 10.000 pesos. ¿A qué tasa? Al 4%. Cuando yo haga esta evaluación de este año, ¿esta renta a dónde me va a estar llegando? Este cálculo matemático. Al momento 5. Entonces, ¿cuál es mi momento de evaluación? 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? Por 1 más 0,04 a la menos 5, para llevar ese cálculo al momento 0. Tengo que ir con la segunda parte de la renta. O la segunda, digamos, acá serían 3 rentas independientes, ¿no? Para ser más preciso, serían 3 operaciones financieras complejas, para hablar con propiedad. Acá sería una primera operación financiera compleja. Ahora vamos con la segunda parte de la segunda operación financiera compleja, que ¿qué sería? Lo que comienza en la cuota 11. Entonces digo, tengo otros 5 pagos de 20.000, que el primer pago, ¿qué va a ser? En el mes 11. Cuando yo aplique este concepto de renta, ¿a dónde me va a estar cayendo la renta? Al mes 10. Pero ¿cuál es mi momento de evaluación? El momento 0. O sea, ¿qué tengo que hacer con esa renta? Que está evaluada al momento 10. Llevarla 10 periodos para todo llevarlo al momento 0. ¿Está bien? ¿Me siguen con eso? O sea, acá sería una primera operación financiera compleja, una segunda operación financiera compleja, pero que la tengo que actualizar sí o sí 10 periodos para llevarla al momento 0. Y después tengo una tercera operación financiera compleja, donde el primer cobro, o pago, perdón dicho, va a ser en el mes 16, o sea que va a ser vencida. Cuando yo aplique este concepto de ANI, vencido, de 5 pagos, a la tasa del 4, cuando aplique esto, ¿a dónde me va a estar trayendo? Al mes 15. ¿Qué tengo que hacer con esa renta valuada al momento 15? Sí o sí, actualizarla
15 periodos para todas tenerlas en el momento cero. ¿Sí? O sea que el valor de la suma que yo voy a tener que depositar en ese fondo común de inversión va a ser de 170.898,73. Entonces, lo que a mí me está preguntando, dice, determinar la suma mensual que debe invertirse en un fondo al 4% mensual para lograr hacer los siguientes retiros. ¿Sí? Fíjense que dice, determine la suma mensual que debe invertirse en un fondo al 4% para lograr hacer los siguientes retiros. Ya acá que determiné, yo acá que determiné con estos 178,98. El momento de evaluación, donde yo en ese momento de evaluación determiné el valor de esta renta, de estas tres rentas. O sea, yo sé que estas tres rentas, valuadas al momento cero, equivalen a ¿cuánta plata? 170.898,73. Repito, estas tres rentas, valuadas las tres rentas al momento cero, equivalen a 170.898,73. Pero a mí lo que me está preguntando es, ¿cuál es el depósito que yo voy a tener que hacer mensualmente para lograr hacer esos retiros? Ahora, ¿yo qué hago? Con estos 170.898,73, que es la plata equivalente al momento cero, es equivalente al momento cero a esas tres rentas, yo con ese valor equivalente puedo hallar el valor de los depósitos. ¿Por qué? Porque digo, si el valor actual de esas tres rentas equivalen a 170.898,73, ¿y yo cuántos depósitos voy a tener que hacer mensuales? 20 depósitos mensuales. Yo voy a tener que hacer 20 depósitos mensuales. Entonces, a la tasa del 4. Mi pregunta es, ¿cuál es el valor de cada uno de los depósitos? ¿Sí? 170.898,73, que es el valor equivalente a las tres rentas, es igual a la cuota, que es mi incógnita, por un año de ¿cuánto? De 20 depósitos. Son 20 depósitos. ¿A qué tasa? Al 4%. Entonces, ¿qué me dice acá? Que yo voy a tener que hacer 20 depósitos mensuales vencidos de 12.575,03 para que con esos 20 depósitos de 12.575,03 pueda hacer 5 retiros de 5.000, otros 5 retiros de 20.000 y otros 5 retiros de 30.000. ¿Me siguen con eso? ¿Está claro lo que está pidiendo el ejercicio? ¿Cuánto es lo que yo tendré que depositar mensualmente para poder lograr que con esos depósitos que yo haga mensualmente, hacer estos 5 retiros de acá, estos otros 5 retiros de acá y otros 5 retiros de acá? ¿Yo qué tuve que hacer previo? Determinar un momento de evaluación, para que con ese momento de evaluación, las tres rentas, llevarlas a ese momento de evaluación que me permita obtener un valor equivalente, para que con ese valor equivalente poder hallar el valor de la cuota. ¿Por qué? De vuelta. Porque todos los valores están expresados ¿a qué momento? Al momento cero. Tanto el valor de la cuota como el valor de las diferentes rentas las llevé y lo evalué a un mismo momento. Estos 170 son equivalentes a estos 170. Eso es sumamente importante, porque si ustedes hubiesen determinado un valor de una cuota a este momento y un valor determinado de los 170 a este momento, no están trabajando con plata del mismo momento. Ustedes, la plata tiene que ser del mismo momento de evaluación. Eso es ley, digamos. Bien. Esto lo pueden ustedes tranquilamente resolver porque están todos. Ven que acá, fíjense, en este ejercicio, que ustedes lo van a resolver tranquilamente ustedes después, acá habla de un bono, ¿ven? Entonces un bonos lo vamos a ver propiamente dicho como un bono cuando veamos mercado de capitales. Un bono propiamente dicho lo vamos a ver cuando veamos mercado de capitales, ya después de préstamo. Pero uno, si hoy a ese bono, que un bono que es un préstamo, es una deuda que uno contrae, la analiza como una renta, si a ustedes en el parcial les dice, dado un bono,
usted, no estoy en el mercado de capitales, no, pero pará, que el bono es una operación financiera compleja. Analizala como una operación financiera compleja, no te quieras, o sea, no te anules. Porque muchas veces a uno le tira eso y uno se anula, y dice, che, pero esto no lo vi. No, pará. Espera, esto lo tengo que analizar con las herramientas que yo vi hasta ahora, lo tengo que analizar. Entonces digo, es una operación financiera compleja. Bueno, lo analizo como una renta. ¿Está bien? Cuando ustedes le pregunten tasa interna de retorno, fíjense que acá dice tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno, ¿qué es? El rendimiento. Cuando uno diga tasa interna de retorno es el rendimiento. ¿Y el rendimiento por qué está dado? ¿Por qué concepto que vimos hasta ahora? ¿Qué sería esa tasa interna de retorno o rendimiento? ¿La qué? La I. La tasa I es la tasa de rendimiento, el rendimiento efectivo. ¿Se acuerdan cuando yo decía, el rendimiento efectivo es ahí, es cuando veamos más adelante, es la tasa interna de retorno? ¿Está bien? O sea que para ir viendo esas cuestiones. Bien. Fíjense este caso, también que se pueden llegar a dar. En rentas puede haber infinidad de casos, ¿eh? Por eso le digo, amplíen los ejercicios, no lo tomen como una cuestión de hacer la mecánica, hacerlo 50 veces. No sirve hacer el ejercicio 50 veces, porque no va a ser nada, porque seguramente el parcial no va a ser igual al ejercicio. O sea, hacer 100 veces lo mismo y acordarme de memoria el ejercicio es el divino botón. Uno tiene que abrirse a los diferentes casos que uno puede ir viendo. Acá dice, se obtiene un préstamo de 10.000 pesos. Se obtiene un préstamo de 10.000 pesos, que se cancelará en 20 cuotas mensuales consecutivas. Mediante un acuerdo con el prestamista de los fondos, se acordó una tasa del 8,5% nominal anual para los primeros 10 meses y una tasa del 9,5% efectivo anual para los siguientes 10 meses. Pregunta, ¿cuál es el valor de la cuota? ¿Está bien? O sea que acá yo obtuve un préstamo de 10.000. O sea que estos 10.000 en mi estructura de la recta de tiempo, ¿esos 10.000 qué es? Valor actual. Yo hoy obtuve un préstamo de 10.000. En esa recta de tiempo, ¿en cuánto lo voy a devolver? En 20 cuotas mensuales consecutivas. Pero esas 20 cuotas mensuales consecutivas en la recta de tiempo va a tener dos tasas de interés. Una tasa nominal del 10%, una tasa nominal del 8,5% para los primeros 10 meses y una tasa efectiva anual del 9,5% para los siguientes 10. Entonces, eso es importante para poder aplicar el concepto de la renta. Entonces, voy a tener que hallar la equivalencia de tasa. Entonces, primero busco la equivalencia de tasa. Con la tasa nominal obtengo la tasa mensual y con la tasa anual obtengo la tasa mensual. Una vez que yo obtuve ese dato, ahí recién puedo aplicar el concepto de renta. Y digo, el valor actual, que va a ser 10.000, es igual a una cuota, que es mi incógnita, donde las primeras 10 cuotas van a estar al 0,6986%. Las primeras 10 cuotas van a estar al 0,6986%. Entonces, aplico el concepto del ANI y estas 10 cuotas, ¿a dónde me van a estar trayendo estas 10 cuotas? Al momento 0. ¿Me siguen? Con estas 10 primeras cuotas, el cálculo matemático me va a estar trayendo al momento 0. Bien. Con la segunda parte de la renta, tengo que aplicar otro concepto. ¿Por qué? Porque la segunda parte de la renta está aplicada a otra tasa de interés. Entonces voy a tener otras 10 cuotas, que entre las dos tengo las 20. Lo que pasa es que las primeras 10 están en una tasa, las segundas 10 están en otra tasa. Entonces, aplico el concepto del ANI por las segundas 10 cuotas a la tasa de ¿qué? Del 0,748. Cuando aplique matemáticamente este concepto, ¿a dónde me va a estar trayendo la renta? Al momento 10. Cuando yo aplique
Matemáticamente, esta fórmula de la renta me va a estar trayendo el momento 10. Pero ¿cuál es mi momento de evaluación? El momento 0. O sea que sí o sí que tengo que, al valor obtenido, lo tengo que actualizar 10 periodos. ¿A qué tasa? A la tasa a la cual está aplicada la primera interés, que es 0,6986. Entre los dos importes tengo que sacar factor común cuota, porque en los dos va a salir factor común cuota. Matemáticamente lo resuelvo y me da 538,19. ¿Está bien? Bien. Vamos a ver este último. Dice, al recibir una herencia, se adquiere el derecho a cobrar una renta, siendo la misma. Al recibir una herencia se adquiere el derecho a cobrar una renta, siendo la misma de 50 cuotas anuales. Si la renta se vendió en 300.000 y la tasa de interés es del 5, ¿cuál es el importe de cada término? ¿Está bien? Repito. Al recibir una herencia se adquiere el derecho a cobrar una renta, o sea, él va a cobrar todos los meses. ¿En cuántas cuotas? En 50 cuotas anuales, o sea que él va a cobrar una renta de ¿cuántos términos? 50. Va a ser 50 cobros. La renta se vendió en 300.000, o sea que la renta vale 300.000 y la tasa es del 5% anual. Pregunta, ¿cuál es el importe de cada término? O sea, ¿cuál es el valor de cada renta? Valor actual, 300.000. La cuota es la incógnita. Donde ese ANI, si no dice nada, es vencido. ¿Está bien? Para que sea adelantada, le tiene que decir adelantada. Si no le dice nada, es vencido. Aplican la fórmula del ANI vencido, 50 es el término de la renta, 50 cuotas que va a retirar a la tasa del 5%, con lo cual lo que él va a retirar, esos 50 retiros que va a efectuar, son 50 retiros de 16.433,02. ¿Sí? 16.433,02. Y eso es el valor de cada una de las rentas. Bien. Acá, ¿qué vimos? Las rentas ciertas, temporarias. ¿Temporarias por qué? Porque tienen un tiempo que dura la renta. Fíjense que acá, ¿cuánto duraba la renta? En este caso, ¿cuánto duraba la renta? 50 cuotas, ¿sí? O 50 cuotas de cobros o de pagos. Pero era temporaria. Tenía un tiempo de duración esa renta. Yo sacaba un crédito a devolver en 30 cuotas. Sacaba un crédito a devolver en 30 cuotas. Es temporaria. ¿Cuánto es temporaria? 30 cuotas. ¿Está bien? Ahora, hay un tipo de rentas que es perpetua, ¿sí? Entonces, si quieren vamos a tratar de incluir el tema de la renta perpetua y la semana que viene vemos el tema de la renta variable. Total, vamos a tener tiempo. Entonces, no tiene mucho misterio tampoco. Una renta perpetua, ¿sí? Dijimos, renta temporaria, renta perpetua. Una renta perpetua es aquella cuyo plazo de duración es un número infinito, puesto que los pagos de este tipo de renta han de continuar para siempre. Es imposible calcular el valor final de las mismas. ¿Por qué? Pues yo hago una renta perpetua donde no es temporaria, es perpetua, no tiene un plazo en el cual termine esa renta, sino que los pagos o cobros van a ser a perpetuidad, con lo cual yo no puedo determinar un valor final de esa renta perpetua porque no sé cuándo termina. Lo que sí yo puedo determinar es el valor actual de esa renta perpetua. ¿Está bien? Yo puedo determinar el valor actual de esa renta perpetua, pero no puedo determinar el valor final. Al tener una lógica de análisis similar a una renta temporal, se solicita, en base al ejercicio número 6, analizar la aplicación de una renta perpetua. Entonces, yo acá les dejo el ejercicio número 6, ¿sí? En los casos de renta perpetua. Y digo, el señor Evans necesita saber cuál es el valor de venta de su propiedad, si la misma genera ingresos mensuales por la suma de 10.000 pesos, teniendo en cuenta que coloca el dinero en otras inversiones al 4%. De vuelta.
Esta persona quiere saber cuál es el valor de su propiedad si la misma genera ingresos mensuales por la suma de 10.000 pesos, teniendo en cuenta que coloca el dinero en otras inversiones del 4%. O sea que acá yo le dije que normalmente se aplicaba el concepto de renta perpetua para lo que eran operaciones agropecuarias o valuaciones empresariales de empresas comerciales y demás. Fíjense que acá aparece un concepto que es, digamos, la tasa de interés, pero acá fíjense que dice, teniendo en cuenta que coloca el dinero en otras inversiones del 4%. Esto, que después nos tendría que servir un poco como disparador para cuando veamos mercado, evaluación de proyectos de inversión, coloca el dinero en otras inversiones. ¿Esto qué sería? Que yo les dije una vez, que cuando era una de las causales, el costo de oportunidad, ¿se acuerdan que uno decía a qué le denominaba tasa de interés? Y que hablaba, uno tiene el interés, ¿por qué? Porque sacrifica el consumo actual, se cubre de la pérdida del efecto inflacionario, del riesgo o del costo de oportunidad, habíamos visto. ¿Se acuerdan eso? Entonces, una cosa que me dice, teniendo en cuenta que coloca el dinero en otras inversiones, esto sería el costo de oportunidad, porque uno va a comparar esa evaluación con otra tasa que uno tenga como referencia. ¿Está bien? Este concepto nos va a servir después como disparador para lo que venga, pero uno tiene que, cuando va leyendo, ir interpretando. Entonces acá aparece el concepto de lo que es el costo de oportunidad, que es lo que a mí me permite tener como referencia para poder comparar con otras circunstancias. O sea, bien, yendo al caso de la renta perpetua, yo tengo que lograr evaluar esa renta perpetua. Digo, en el primer caso de esa renta perpetua, venderá hoy y desea cobrar dentro de un mes la primera cuota. O sea, yo vendo hoy la propiedad y deseo cobrar dentro de un mes la primera cuota. Entonces, digo, ¿es una renta perpetua? Sí. ¿Cómo es esa renta perpetua? Inmediata, de pagos vencidos. Entonces, ¿cómo hago yo para evaluar esa renta perpetua inmediata de pagos vencidos? Valor actual es igual a la cuota dividido I. ¿Está bien? ¿La cuota cuánto es? 10.000. Dividido la tasa de interés, 0,04. O sea que el valor actual de esa renta perpetua de pagos vencidos inmediata es de 250.000 pesos. O sea que yo, vendiendo la propiedad hoy en 250.000 pesos, tengo el derecho, o sea, la equivalencia, a cobrar a perpetuidad 10.000 pesos de por vida. El segundo caso de esa renta perpetua es una renta perpetua inmediata. Disculpe, Sí, el cálculo lo entendí, pero no Sí. entendí la interpretación. O sea, cobrando hoy 250.000 pesos, O sea, depositándolo en el banco, yo al 4% mensual puedo retirar por mes 10.000 pesos. yo puedo decir, vamos a un ejemplo que uno podría decir, yo voy al banco hoy y deposito 250.000 pesos y a mí el banco me paga un 4% mensual, yo a perpetuidad, ¿cuánto puedo sacar? 10.000, pero no sé por qué está acá en el coso. Bueno, Es eso. una suposición. Es eso. No es una suposición, es eso. Ah, bien. O Bien. sea, uno que podría decir, Juan, vos vas al banco hoy y depositas 250.000 pesos y el banco te da un 4% y vos a perpetuidad, ¿qué podés sacar? 10.000 pesos. Y fíjate vos, ¿cuál sería o sea, vamos saliendo de este ejemplo, ¿no? Saliendo de este ejemplo, pero vinculándolo con lo cual vos me estás diciendo muy bien de renta perpetua y un caso que uno podría pensar. ¿Y uno por qué dice que a perpetuidad podría cobrar 10.000 pesos? Porque solamente, ¿qué estás sacando vos? Los 10.000 pesos que vos sacabas con la renta de la casa. O sea, Sí. Pero yo te hago una pregunta. Olvídate de la casa, Yo te digo, Sergio, vos tenés 250.000 pesos. Vos tenés 250.000 pesos. Vas al banco y lo depositas al 4%. Y a perpetuidad vos vas a cobrar 10.000 pesos todos los meses, vas a ir al banco y lo vas a cobrar. Y yo digo, sí, está perfecto lo que vos me estás diciendo. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la interpretación? ¿Qué estás cobrando vos todos los meses? Y no sé si el interés, pero una parte. Entonces, No una parte. Vos estás cobrando solamente el interés. Ah, Porque bien. ¿qué estás dejando colocado en el banco Los todos los meses? 250.000. ¿Y qué son los 250.000? El No se capital. vota. El capital. Entonces, como el capital
de los 250.000 no se agota, vos todos los meses vas a retirar el interés generado por esos 250.000. ¿Me seguís? Sí, sí. Ahora, si vos mañana querés sacar 12.000, y no, ojo, ya te estás comiendo parte del capital. Bien. ¿Está bien? Pero esa Sí. lógica de la renta a perpetuidad es eso mismo. O sea, vos te estás acá, estos 10.000 equivalen al interés generado por los 250.000 pesos. Ahora bien, si yo a vos te digo, vamos al revés, vamos al revés. Yo te digo, Sergio, yo tengo una renta a perpetuidad donde yo todos los meses voy a cobrar 10.000 pesos. Yo voy todos los meses al banco y cobro 10.000 pesos. Te vendo esa renta a perpetuidad que cobro 10.000 pesos todos los meses y la evaluamos al 4%. ¿Cuánto es lo que me das vos? Si yo te la compro, me decís vos, Sergio. Juan, yo te compro esa posibilidad de ir todos los meses a cobrar 10.000 pesos al banco, yo te la compro esa renta y la evaluamos al 4%. ¿Cuánto me ofreces vos por esa renta a perpetuidad? Y no sé, tendría que hacer un No, cálculo de... y lo tenés ahí. 250, profesor. 250.000. 250.000 De vuelta, es lo que te vale hoy repito. esa renta. Claro, yo digo, Sergio, yo voy todos los meses al banco y retiro 10.000 pesos. Estoy cansado, no quiero ir más al banco. Te la vendo a vos. Y decís, bueno, te la compro, me decís vos, Sergio. Y bueno, la evaluamos. Bueno, la evaluamos al 4%. ¿Cuánto es lo que me ofrecerías vos? Es este cálculo que está acá. 250.000. Yo te estoy vendiendo a vos una renta perpetua donde vas a cobrar 10.000 pesos todos los meses a perpetuidad. ¿A cuánto evaluamos esa renta? Al 4%. ¿A cuánto me la vas a comprar vos? A 250.000. ¿Está bien? Sí, ¿Está claro? sí, ahí se entendió. Bien, Gracias. de nada. En el caso que sigue es una renta perpetua inmediata, pero la primer cuota, en lugar de cobrarla al final del mes, la voy a cobrar al principio del mes. La lógica es la misma que una renta vencida, digamos, que una renta adelantada para el caso de las anteriores, tanto de la inmediata, de la diferida como de la anticipada. ¿Qué hago con la renta perpetua vencida? La multiplico por 1 más i. O sea, si una renta perpetua inmediata de pagos adelantados, una renta perpetua inmediata de pagos adelantados, si yo la quiero evaluar, va a ser la renta perpetua a pago vencido y la voy a multiplicar por 1 más i, porque la lógica matemática es la misma. Esa renta perpetua es como que va a estar llevando un periodo adelante, con lo cual la tengo que multiplicar por 1 más i. ¿Está bien eso? O sea que fíjate que vos, tanto la vencida como la adelantada o anticipada tienen una vinculación. La vinculación es que a la anticipada la voy a tener que multiplicar por 1 más i. Si esa renta perpetua, yo la quiero evaluar hoy, pero el primer cobro o pago lo voy a tener dentro de 13 meses, ¿sí? Fíjate que venderá hoy y desea cobrar dentro de 13 meses la primera cuota. Acá uno lo podía analizar dentro, uno podía después empezar a ser más crítico, ¿no? Pero matemáticamente lo vamos a resolver así. Venderá hoy y desea cobrar dentro de 13 meses la primera cuota. Entonces, dentro de 13 meses, si esa renta es diferida y es de pagos vencidos, quiere decir que el diferimiento va a ser de 12 meses, porque el inicio va a estar en este momento que está acá, en el mes 13, pero en el mes 13, pero con un diferimiento de 12 periodos. Entonces, lo voy a estar actualizando, va a ser la cuota sobre la tasa por 1 más i a la menos m, donde m va a ser la cantidad de meses de diferimiento que hubo. Cuando yo traiga la renta, cuota sobre tasa, ¿a dónde me va a estar recalando esta renta perpetua? Al momento cero, con estos 12 meses de diferimiento, por 1 más i a la menos. O sea, tiene la misma lógica que una renta inmediata anticipada. Lo que pasa es que cuando veíamos renta inmediata anticipada o diferida, ¿qué era? Un ANI. ¿Sí? En lugar acá de tener un ANI, ¿qué es? Ese ANI en una renta perpetua, ¿qué es? La cuota sobre la tasa de interés.
Si venderá hoy y decía cobrar dentro de 12 meses, ¿sí? Para este caso es como si fuese adelantada. Por eso, acá hay que terminar de uno posicionarse en la recta de tiempo para ver cuánto es lo que uno va a diferir o no. Acá lo único que estamos diciendo sería diferida anticipada, donde voy a tener la cuota sobre la tasa por 1 más I, porque es adelantada, y la actualizo 12 periodos por el plazo de diferimiento. Este caso que sería, de vuelta, una renta perpetua adelantada, diferida, 12 periodos. Y en este caso, ¿qué va a ser? Una renta perpetua anticipada, donde mi momento de evaluación va a ser en el mes 9 y mi momento de inicio va a ser en el momento 0. O sea, en el momento 0 comienzo a cobrar esa renta perpetua, pero yo la quiero evaluar en el momento 9. O sea, cuando yo aplique el concepto de la cuota sobre la tasa, ¿a dónde me va a estar trayendo la cuota sobre la tasa? Al momento 0. Pero ¿cuál es mi momento de evaluación? 9. Entonces, cuando yo aplique este concepto que me va a traer a este momento, sí o sí lo tengo que capitalizar por 1 más I a la 9 para que me lleve al momento 9. Esta es vencida. Si la renta hubiese sido adelantada, lo mismo. Cuando yo aplique el concepto de la cuota sobre la tasa por 1 más I, porque es adelantada esa renta, pero a su vez es anticipada, una vez que yo aplique cuota sobre tasa por 1 más I, me va a estar trayendo al momento 0, lo tengo que multiplicar por 1 más I a la 9 para que me lleve por el periodo de anticipación. ¿Está bien? Tanto el ejercicio 6 como el 7 como el 8 van a tener vinculación porque están vinculados todos a renta perpetua. ¿Sí? Acuérdense que son casos circunscritos los que se dan para evaluar las rentas perpetuas. Bien. Yo les diría que con lo que dimos hasta ahora, todo lo que es renta, operaciones financieras complejas las pueden solucionar. Lo único que nos va a quedar para la clase que viene, yo para no marearlos, para lo único que van a quedar la clase que viene es para ver las rentas variables. Que las rentas variables las vamos a ver. Rentas variables geométricas y rentas variables en progresión aritmética. Esas son las dos rentas que vamos a ver. Así que yo no sé si tienen alguna duda. Eso y la tasa de interés la semana que viene. Eso y la tasa, eso, y vamos a ver algún ejercicio con la tasa de interés, donde más o menos con lo que ya vimos hasta ahora, tendrían que servirle como disparador para ir tratando. ¿Vieron en ese ejercicio que yo les hice con calcular el 7, y pico? Donde ahí la incógnita uno la puede hacer jugar con la tasa I. Bueno, eso les tiene que ustedes ir sirviendo de disparador como para ir tratando de analizar esta parte. No obstante, en la clase que viene vemos las rentas variables y profundizamos un poco más en esto de que es el cálculo de la tasa de interés. Acá de vuelta, acá lo van a tener, los 5 casos los van a tener para analizar. No se pierdan esta semana, analícenlo. La semana que viene le damos una vuelta de rosca más para tratar de ser un poco más claro y que no haya ningún problema. De vuelta, todo lo que vemos hasta acá es todo lo que entra hasta el primer parcial. O sea que yo le diría que esta semana le metan mucha pila a esta parte, así la clase que viene vemos renta variable en progresión geométrica y aritmética. ¿Está bien? No sé si alguno tiene alguna duda de algún tema que tenga para charlar. Espérenme que tengo a mi hija que me está hablando. Bien, ¿alguno tiene alguna duda con lo que vimos hasta ahora? Yo entre mañana y el domingo les subo los 2 ejercicios de estos que estaban pendientes del trabajo práctico 4 con alguna explicación adicional como para salvar alguna duda que tengan. Y bueno, si ninguno tiene ninguna duda más, los dejo. Y si no, bueno, estoy a disposición para lo que necesiten. Listo, profe. Yo por mi parte... Una cuestión más. Perdón, que les robo un segundo más de su tiempo. Acá yo les voy a dejar en el ejercicio, fíjense que acá van a tener un archivo que les dejo, que este está bueno, que este vuelve a explicar un poco más cada una de las rentas, ¿sí? Y las fórmulas. Este está bueno, por favor, si quieren, mírenlo porque está muy interesante para poder analizarlo. Y después tienen el Excel, que tiene de vuelta todos los ejercicios que fuimos viendo, un poco más analizando de manera analítica.
Así que bueno, cualquier cosa. Profe, Excel, disculpa. sí. Tengo una consulta. ¿El Excel se puede editar? Porque hay algunos que como que está bloqueada la edición. No, la edición no se puede tocar, la edición, porque está salvada, no la puedes editar. Ah, listo, listo, listo. Listo. Suerte entonces.